Oye, Jorge, ¿hay Pato, algo más lindo que ser campeón en el fútbol? difícil, Es muy lo difícil. máximo. Es Sí, lo yo creo que es máximo lo es máximo. lo máximo a lo que puede aspirar un DT, el jugador, el hincha, el club. Pero ¿hay algo ver que ser subcampeón? Sí, ser subcampeón en tu casa el día de tu cumpleaños. Ay, te vas a ti. Y me pasó a mí. Oh, qué terrible. Hay muchas formas pencas de ser subcampeón, de perder un título. Y conversémosla ahora, po. Ya, Acá en pues, la Rangolera. ya, pues, me prendo, aunque esté triste. Y sea y tengamos que sacar recuerdos algo desagradables, pero vale la pena, vale la Hurgar en la pena. herida, vamos. Sí, echarle sal a esa herida no es muy, no es muy recomendable, pero démosle, conversemos de esto, Sí, es una manera de sanar. totalmente. Antes de comenzar con este video, Jorge, invitemos a la gente a suscribirse. Por Chiquillos, favor. acá, suscribirse, dejen su comentario también, Sí, pónganle like porque eso nos ayuda mucho a crecer como comunidad y hacer tal que la cual. Recoleta crezca. Así que, chiquillos, Exacto. porfa, a suscribirse. En el mundo del fútbol no hay nada más bonito, más maravilloso que ser campeón. Pero por cada campeón hay un subcampeón. Por eso acá en la Recoleta recordamos 6 formas terribles de perder un título. Don Jorge Rubio, ¿cómo ¿Cómo estás, está? Patricio? Bienvenido, qué bueno tenerlo acá en Muchas los gracias. estudios de la Recoleta. Feo tema escogiste para traerme, pero acá estoy, Sí, con mucho gusto. sí, lo analizaba, lo pensaba el otro día. ¿Qué tema podríamos hablar? Estamos en plena lucha por el título. Sí, en plena definición. En plena definición está Colo Colo la U peleando punto a punto por la opción de ser campeón. Y claro, va a haber un vencedor. Va a haber un Totalmente. equipo que va a levantar la copa y que va a festejar. Pero por el otro lado, va a estar ese equipo que algunos dicen del que no se acuerda nadie. Del segundo no se acuerda Claro. O del primero de nadie. los perdedores. Claro, Hay y muchas todo maneras eso de hablar del segundo hay lugar. muchas maneras de abordar un subcampeonato y forma muy terrible. Y es lo que quisimos conversar hoy día porque hay formas bastante pencas de perder un campeonato. Que duelen hasta el día de Sí, hoy. que duelen hasta el día de hoy y que vamos a recordar ahora para tratar de evitarla. De repente, si hay algún equipo que esté en esta pelea, haga las cosas bien para no pasar por este tipo de situaciones desagradables. No, pero Así que, habiendo clásico en la definición, como hay, sí, algún damnificado va a quedar. sí, Eso sin duda. totalmente. Partamos, pues. Partamos con este listado que armamos. La primera forma horrible de perder un título, un campeonato de local. Acá, lamentablemente, y esto es algo que ya está quedando cada vez más en el pasado, es muy propio de las definiciones de torneo de ida y vuelta, Claro. de las Copas Libertadores, Copa Sudamericana, los torneos con playoff acá en Chile, que lamentablemente han ido mutando ya a definiciones únicas. O sea, Copa Sudamericana, Copa Libertadores le copió a la Champions League, por ejemplo, Claro. a la Europa League, de que se juega en una sede única. Y cada vez más raro ver este tipo de definiciones, pero lamentablemente acá hay una especialmente dolorosa para Colo Colo y también para el fútbol chileno, que fue la de la Copa Sudamericana del 2006 con Pachuca. No Uf. era de local Colo Colo porque no fue en el Monumental, pero fue en un estadio nacional donde yo creo que los únicos mexicanos en ese estadio eran los que estaban jugando en Pachuca, pero era un Sí, estadio sí o sí. 100% colocolino Y y además con un que resultado beneficioso en México. totalmente habías empatado 1-1 en México, te sentías hasta empate a cero acá por el tema de la diferencia de goles de visita y Colo Colo pierde lamentablemente 2-1, lo que además se traduce en el primer y único, y probablemente para siempre, título que un equipo de la CONCACAF ganó en la CONMEBOL. Sí. Lamentable recuerdo. Y al escarbar eso, en los hinchas colocolinos surgen muchas heridas, porque por ejemplo me acuerdo que Humberto Suazo abrió la cuenta esa noche. Antes del primer tiempo, o sea, Noche al del 13 de límite. diciembre de 2006, que, bueno, fecha de mi cumpleaños. Ustedes Ah, verán ay, si lo pasé bien o mal. qué Uf. horrible, qué horrible. No, sí fue Pero terrible esa estaba todo final, dado para que sí, Colo Colo fuera campeón. sí. Sí, Colo Colo jugando bien con el Vichy Borghi, un equipo plagado de estrellas, o sea, un equipo que después no exageramos al decir que fue la base de la selección chilena que clasificó al Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Exacto. Con Matías Fernández, con el mismo Chupete Suazo, estaba Alexis Sánchez también, Vidal recién dando sus primeros pasos, un equipo muy, muy vistoso de ver que estaba dejando en alto el nombre del fútbol chileno y que lamentablemente se cayó de local Sí, en el Nacional. inesperadamente. Sí. O sea, el equipo de Pachuca era muy bueno, Mm. pero estaba todo dado para que Colo Colo tuviera su gran fiesta. Hubo algunas respuestas del portero Sebastián Cejas que no dejaron muy cómodos a los hinchas de Colo Sí, Colo esa noche, porque sí. tuvo un buen desempeño el terremoto en el Cacique. Pero me acuerdo que lo pillaron parado casi en los dos goles. No sé si tú te acuerdas, Pato, de esa.
Sí, de esas acciones fueron... Que fueron 2 contragolpes mortales Sí. que metió Pachuca. Que como no medio se- de la nada. Claro, y que no se entienden porque Colo-Colo estaba con ventaja, entonces ese equipo no administró bien la ventaja y Tal cual. terminó perdiéndolo en el segundo tiempo. Y acá hay otra final que fue un bonus track, que también Colo-Colo tiene mucho que decir, que fue la que perdió contra Cobreloa en el Clausura 2003. Es la única vez en la historia que un equipo pudo dar la vuelta ante Colo-Colo en el Estadio Monumental. Y fue Ya. ese Cobreloa del Clausura del 2003, que Colo-Colo empató a 2, si no me equivoco, en Calama, y perdió 2-1 ante el elenco loíno en el Monumental. Bueno, Cobreloa siempre... Ha sido una piedra en el zapato para Sí, Colo-Colo eso en la mismo te iba a historia. decir. Hay muchas historias entre Cobreloa y Colo-Colo que tienen final triste para el cacique. Sin ir más lejos, no sé, el retiro de Iván Zamorano se dio en el Municipal de Calama. Ese Pero mismo año. ese recuerdo particular que tú sitúas como bonus track, sí, también fue inesperado. Pero ese equipo de Cobreloa era un equipazo. Sí, Un equipazo. Era el de Luis Garisto, uruguayo Sí. Luis Garisto, que falleció Sí. hace no tanto tiempo. ya no estaba Nelson Acosta Ya no estaba Nelson en ese Acosta, equipo. cierto. Y estaba Alparo Galás también como gran Tato estrella. Galás, Lucho Fuentes, Sí. Nelson Tapia, si mal Estaba no Nelson recuerdo. Tapia también en el Era un arco. equipazo, Juan Sí. Luis González. Uf, Un muy no. buen equipo y un Colo-Colo que ya estaba atravesando la quiebra. O sea, estaba Claro. todavía en ese proceso de ordenarse financieramente, institucionalmente, y que aún así pudo jugar 3 finales seguidas en el torneo si consideramos la del Clausura 2002, pero que claro, ante Cobreloa en ese año 2003 no le alcanzó. Otra forma bien penca de perder un título es que el clásico rival de la vuelta en tu cara. No, esa es Esa es terrible. dolorosa. Esa es terrible. Esa es dolorosa. Esa es Y terrible. acá la U, lamentablemente los hinchas de la U lo sufrieron 2 veces consecutivas, porque en el Oye, cierto. Clausura 2005 y en la Apertura 2006 cayó en la primera ante Católica y en la segunda ante Colo-Colo, ambas por penales. Por penales, sí me Sí. acuerdo. Tati Buljubasic le tapó una a Waldo Ponce Sí. en una. Bueno, y en la siguiente... Claudio Bravo se erige como el gran Exacto, héroe. por esa tapada que nunca se va a olvidar a Mayer Candelo. Sí, pues. Espectacular, de las mejores que he visto en una tanda de penales, esa. Sí, con el Polo Quintero anotando el penal definitorio para la Católica en el Exacto. 2005 y después Miguel Acebal, que sellaron amargas noches para la U, ambas en el Estadio Nacional más encima, Claro. que fueron ante sus clásicos rivales. Lamentable. Después tuvieron su revancha, eso sí. Por ejemplo, en la Copa Chile 2015. Sí, pues. Ahí la U se redimió ante Colo-Colo, le ganó por penales. Un gol donde convirtió Johnny Herrera, que le tapó un lanzamiento a Martín Serena. Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí. En La Serena, exactamente. Y un equipo de la U con la Sarte ese año que no venía de la mejor forma, de hecho no era el favorito para esa final, pero se la terminó ganando a Colo-Colo en buena lista. Y estuvo a Sí. punto de ganársela en el tiempo regular, porque pues. Luis Pedro Figueroa empata sobre la hora, Sí. literalmente. Y aún así Uf. Colo-Colo lo pierde en penales y después Colo-Colo le devuelve esa, ganándole la final de la Copa El Chile 2019. el 2019. Y acá también la U se tomó una gran revancha contra Católica el 2011, con Jorge Tal cual. Sampaoli, la final de la apertura de ese año que pierde 2-0 en la ida jugada en el Nacional. La Católica ya se veía como la gran campeona. ¿En ese tiempo se hablaba de memes, Pato? Sí, yo creo que ya ¿Sí? podríamos, si el 2011, por lo menos ya era el fenómeno de las redes sociales, Sí, eso si sí. no era tan potente como ahora, sí, ya Pero yo me estaba. acuerdo que varios hinchas de la Católica hablaban de desayuno con galletas Costa y Milo, Sí. que te hace grande, qué sé yo, antes de que pasara lo que pasó realmente, el cotillón, del que tanto se habló después, y esa remontada del equipo Sampaoli, que después fue tricampeón acá en el fútbol chileno, semifinalista del Un Libertadores, poquito campeón de efecto la Copa mariposa esa final, porque claro, yo no entiendo esa gran U de San Paoli sin ese título ante Católica en el primer semestre, que después se sostiene además, o sea, se reafirma ganando la Sudamericana y 2 títulos locales más. Y la Católica después de ese torneo le costó años sacarse ese rótulo de segundón, de un equipo Sí. que arrugaba en las instancias finales. Y que lo sufrían ellos, aunque sí. no lo reconocieran. Sí, bueno, en una época también. Yo lo hablaba esto, me acuerdo, con amigos de la U, que ellos decían, porque que menos mal que los 25 años de la U sin ser campeón fueron sin época de redes sociales, porque Uf. si no se sufre el doble, Claro. que es lo que le pasó a la U a la Católica en esa época. Y la Católica también sabe lo que es ganar la Colo-Colo las finales, porque en el 97 la UC superó a los Salvos tras empatar en 37 unidades en la fase regular de ese torneo de la apertura, si no me equivoco. Y la Católica cayó por 1-0 en el Monumental y después en el Nacional lo ganó 3-0 para consagrarse campeón. También la Católica sabe lo que es ganarle a ambos equipos. Hay Sí. como ahí un triangulito de Sí, yo te gano a ti, sí, yo pierdo claro. contigo. O sea, no podéis perder siempre, po. En alguna tenéis que Sí. ganar.
Sí, y lo confirmó la U en el Monumental esta temporada. Justamente, sí, finalmente esas rachas están para romperse. La tercera, acá, lamentablemente los amigos de la Católica acá se van a un muy mal recuerdo. A ver. La tercera forma penca de perder un título es que te cambien las reglas de un torneo a otro. No, pero eso no pasa. ¿O pasó? Pasó, po. El 2013. La gran perjudicada fue la Católica. A ver. La Católica de Martín Lazarte, que tenía un muy buen equipo que jugaba bastante bien. En el transición de ese año, que fue la apertura, pero que fue el torneo que transicionó, creo que ahí pasamos al calendario europeo, si no me equivoco. Tal cual. Se tuvo que conformar con ser subcampeón la Católica porque igualó en 38 puntos con la Unión Española, pero con una diferencia de goles de 17 contra 20 de la Unión. No sé si te acuerdas que en ese último partido contra San Marcos de Arica, la Católica estaba obligada a hacer como 6-7 goles para mejorar esa diferencia de goles y no le dio. Sí. Ganó, pero no le alcanzó para ser campeón y ahí la Unión Española se consagró por diferencia de goles. Un detalle, una cosa así. Fue en ese partido que Michael Ríos habló de que San Marcos de Arica no había jugado bien en todo el año y hoy día fueron el Real Madrid, claro, algo así. Justamente. Uy, pero mira. Y la Unión le ganó a Colo-Colo en la última fecha en el Santa Laura con gol de Pato Rubio. Ah, todavía no caen los córneres de Vecchio. No, todavía no caen los córneres de Vecchio, las mandaba al otro banderín, justamente. Al hipódromo. Justamente. Sí, ahí la Católica lo pasó mal por la diferencia de goles, pero se querían tomar revancha un semestre más tarde en el Apertura del 2013. La Católica terminó puntera con 39 puntos, sacó más puntos que en el torneo pasado y con una diferencia de goles de 24. ¿Cuál fue el tema acá? Que O'Higgins sacó los mismos 39 puntos y una diferencia de goles de 15. No. Estaba hablando de bastantes goles menos, pero ¿qué pasó acá? Se dictaminó en las bases del torneo antes de que comenzara la temporada que si había empate en puntos se iba a definición y la perdió la Católica. En el Nacional 1-0 con gol de Tuco Hernández. Me acuerdo de eso. Ese fue muy doloroso para los hinchas de la Católica, sí, ese final, sí. Sí, porque aparte era el primer título de O'Higgins, en fin, o sea, fue un 1-0 con el estadio prácticamente a favor. Sí. Igual había hinchas del Capo de Provincia, eso no hay que esconderlo, pero no sé, era totalmente inesperado ese equipo de Berizzo, me acuerdo. Justamente. Estaba César Fuentes en ese equipo. Estaba Pablo Garcés al arco. Pablo Garcés que terminó a los combos con Michael Ríos. Sí, pues terminaron ahí a los golpes, que la impotencia ahí de la Católica fue mucha porque ya era de nuevo un año donde hicieron todo para ser campeón y no les salió, y más encima con este detalle de que les cambiaron las reglas de un torneo a otro. No, claro. Ya nos quedamos sin el título en el primer semestre, pero ya en el segundo hicimos todo para ser campeón, incluso sacamos más puntos, pero no alcanzó, increíble. Sí, qué increíble. Bueno, después de eso les costó mucho salir de ese rótulo de segundones. Sí, porque acuérdate que fueron segundos del título que ganó Cobresal. Sí, el 2015, y con Mario Salas también, cuando Colo-Colo fue campeón con Cotosierra. Sí. El 2015, ahí también fue segundo el equipo de Mario Salas, que después en el 2016 se redimió bastante, fue bicampeón. Claro. Y ya después vino un tetracampeonato en torneos largos que claramente también levantó a una Católica que en los años previos lo pasó bastante mal. Sí, yo soy de los que cree que Mario Salas no tiene un justo lugar en la historia de Católica. No, es que no lo tiene. No, lo yo tiene, creo que él tampoco lo quiso, porque no lo buscó tanto. Pero debería tenerlo porque fue el técnico que le dio esa cuestión necesaria al club para salir de la sequía de títulos, pues era difícil. Sí. O sea, habían normalizado ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de haber cubierto a la Católica mucho tiempo. ¿Verdad, y un jugador referente del club, viendo una Copa UC con varios jugadores del plantel, tiró al aire: yo jugué la primera Copa UC que hubo. Adivinen qué lugar salimos. Adivina qué lugar habían salido. ¿Cachai? Entonces ese tipo de cosas ayudan como que a crear el relato. Claro. Sí, y si viene desde adentro no es tan bueno, creo no, ese tipo de comentarios debería evitarlos, sobre todo para no eternizar la cuestión, ¿cachai? No es verdad. Sí, y Católica después con Mario Salas fue bicampeón, como tú dijiste, y lo ayudó a recuperar un poquito la memoria, por así decirlo. Sirve para sacarte el peso encima. Sí, y recuperar la dignidad de equipo grande, que de repente se pierde. Y que después, como la mostró, o sea, fue tetracampeón en 4 torneos largos, con técnicos diferentes. Haciéndose respetar en los clásicos también. Claro. No sé, es verdad eso, es verdad. Esa dignidad de equipo grande que nunca hay que perderla. Por algo estás en ese lugar dentro de todo. Sí, exacto. La cuarta forma bastante lamentable de perder un título es dejarse pasar por una remontada. No hay nada peor, weón, que dormirse antes de tiempo, que estar... Mirá ahí abajo. Dijiste dormirse antes de tiempo y me acordé de Diego Caña. Justamente, pues el caso insigne del fútbol más reciente. El Colo-Colo de Caña en el 2010 le ganó a la Católica en la fecha 27.
y le sacó 7 puntos de ventaja Me y acuerdo. faltaban por jugar 21. Quedan 7 fechas por jugar. O sea, la tarea ya Se veía avanzada. lista, Sí, avanzada. claro. O sea, no, ya estábamos, es ganar ¿qué? 3, 4 partidos más y Claro, estamos. Vamos a ser sí. campeones. Sin embargo, en esa recta final, Colo-Colo ganaría solo 3 partidos, empataría 2 y perdería 2 contra las 7 victorias consecutivas que metieron los cruzados. El equipo de Juan Antonio Pizzi. Sí. Que empezó ese año con el Fantasma Figueroa. Tal cual. Justamente. Ese año que cambió la regla del torneo a raíz del terremoto. Que Sí, fue pues. torneo largo a raíz del ¿Verdad? CTF. Pues era torneo corto con playoff. Exactamente. Y a raíz del terremoto fue como ya, torneo largo porque nos quedamos un par de semanas sin jugar. Exacto. Es verdad. Sí, Colo-Colo ahí dejó pasar una oportunidad. Bueno, con un técnico que prefería dormir siesta en Sí. vez de ver fútbol era bien difícil. Sí, Él no, mismo lo dijo. ¿Dónde está ahora Diego Caña? no se sabe. Sepa No, Moya. No, pues ahí esa declaración vino, si no me equivoco, antes de un partido de la Católica con Cobreloa Mm. en Calama, que creo que el Católica lo gana con un gol de tiro libre en el último De minuto Juan de Luchans. Luchán, Sí, sí. me- Y claro, la Braya dijo, no, el partido no lo voy a ver porque a esa hora duermo la Duermo la siesta. siesta. Qué mala declaración. Envejeció pésima. O sea, aunque efectivamente vayas a dormir la siesta, podéis creo que no decirlo. podéis decirlo. No, Eso, sí, ese es tienes el que quedar punto. callado Mm. y respetar al rival que está compitiendo contigo punto a punto Obvio, el po. título, si es verdad. Sí, yo creo que eso es lamentable, el estar verte en una posición demasiado cómoda, de decir ya saqué todos estos puntos de ventaja y que pasen las fechas y darte cuenta que esa ventaja se va cortando y de repente, como el meme del pestañeo, No, claro. ya te pasaron y es como, ¿en qué momento pasó? Bueno, el torneo se seguía jugando, o sea, Sí, po. bajaste los brazos, te concentraste antes de que se acabara el campeonato. No quiero usar el refrán que se me vino a la cabeza porque es un poco subido de tono. Sí, es verdad, sí, es verdad. Te limpiaste antes de... Sí, Ya se pueden imaginar. también de contar los huevos antes de que... Exacto. Sí, Sí, po. es penca eso, es lamentable. La quinta forma lamentable, me parece a mí, de perder un título es liderar casi el torneo para ver la fiesta de afuera. Y acá... Esa es dura igual. Sí, esa es dura. Esa es dura. Que es que retroceder no tanto en el tiempo. Vamos al 2023. El Cobresal de Gustavo Huerta, que era casi seguro campeón en el campeonato del 2023, fue puntero en 18 de las 30 fechas disputadas. Más de la mitad. Me sorprendiste con ese dato. Más de la mitad. De la fecha 15 en adelante fue puntero. Prácticamente toda la segunda rueda. Salvo en la 30. Donde fue pasado por el Guachipato de Gustavo Álvarez. Yo creo que no se le da el peso a ese título que perdió Cobresal porque fue un equipo chico que perdió el título y fue campeón Guachipato, pero eso le pasó a un equipo No, grande. todavía se Sí, hablaría. Sí, sin duda. sí. Yo estuve ese día, me acuerdo, en el Santa Laura Oh. y no podía creer el título que se le estaba escapando. Gol de Mañasco fue ese. Sí, en el Santa Laura contra Unión Española, Sí, que se Unión dedicó Española. a mear asado en la recta final de ese torneo porque fue al Monumental a ganar la Colo-Colo Sí. y lo bajó de la carrera por el título. Y después le ganó a Cobresal y chao, no pudo ser campeón del cuadro minero, Oye, que sí, le dejó el título en bandeja a Guachipato, que le ganó al Audax en la última fecha y fue campeón con Gustavo Álvarez. Sí, lamentable esa definición Imagínate, del menos torneo. mal el equipo de Dalcio Giovagnoli en Cobresal había salido campeón, po. no sé, no imagino. Por último hay un título ahí en Claro. la vitrina. Claro, pero este fue... No, este fue terrible. Yo sí, no recordaba que era tan terrible. Sí, no, sí No, fue terrible. Fue lamentable porque sí, Cobresal... Hubo un par de partidos, como se dice ahora en los lolos, unas red flags. El 6-0 con Colo-Colo. Sí. En el Monumental ya fue como, uy, este equipo vino acá contra Colo-Colo y se llevó 6. Parece Sí, claro. que no está tan bien Sólido. preparado, tan sólido. Y recuerdo que después pierde con Audax en El Salvador. Ah, ya, sí. Y no Ese sé, yo creo que fue más Sí. terrible. un Audax que estaba también peleando abajo, Mm. que no era un equipo que deslumbraba. Y que más encima ese partido, no sé si te acordáis, que Audax jugó como con poleras de utilería, unas azules. Oh, sí, azules sin nada. Sí, porque se les había quedado en Oye, ¿cómo pasa el Santiago. tiempo, Sí. weón? Pensé que había sido más pronto eso. No. O sea, Ya pasó un año, ya ¿sí? pasó prácticamente No, un me año. dejáis loco. Acá hay otro ejemplo, la clausura 2017, el Colo-Colo de Guede, en ese torneo que ganó la U de Ángel Guillermo Hoyos. Ya, me acuerdo. Ese Colo-Colo de Guede fue líder en 11 de las 15 fechas. Oh, eso también está terrible, Pato. 11 de 15 fechas. Y no pudo ser campeón. Una cosa increíble. No le alcanzó porque en la fecha 14 y en la 15 la U se tomó el liderato. Recordemos que Colo-Colo empata contra Antofagasta en la penúltima fecha. Sí. Con gol de Villagra, si no me equivoco. Gonzalo Villagra, tal Un- cual. un- Un error de Álvaro Salazar. Sí, que salió muy mal a que Costa del venía Sol. ya
Es que no sé si te acordáis que Garcés, poco sólido, Guede que lo saca, pone a Álvaro Salazar. Villar que se lesiona más encima al todo, inicio del torneo. Sí, fue un torneo bien loco para Colo-Colo en el puesto de arquero, que es el puesto más importante, un puesto tan clave. Y terminó jugando el tercer arquero ese semestre. Pues fue... Y que demostró que no estaba No. apto. Bueno, era difícil para él. Claro. Ángel Guillermo Hoyo sacó todo el idem ahí para... Sí, y le ganó. Fue campeón con 30 puntos de esa U. Para un Imagínate, torneo de poco 15 igual. fechas es bastante poco. No es muy candente que digamos. No. No fue un campeón sólido. Que se aprovechó también de que Colo-Colo no aprovechó la oportunidad de ser campeón. Y ojo con la U. Acá ya nos están tratando de mufa por el video que subimos acá con Faja. ¿Pero con razón o no? No, acá tiramos datos y si la U enreda puntos ya es el problema claro. de la U, creo yo. Pero nosotros tiramos factos. Acá en la Recoleta tiramos factos. Es verdad, era La un U facto eso. este año llevan 26 fechas jugadas. La U ha sido puntera en 18. O sea, perfectamente podría ser puntera 2 fechas más, por ejemplo. Sí, po. Y haber sido puntera en 20 de 30 fechas jugadas. Colo-Colo, el equipo con el que está peleando el título, hasta el momento solamente fue líder en una fecha, la primera. Cuando le ganó la Unión 3-0 por diferencia de goles, se puso por arriba de todos, pero de ahí en adelante, el Colo-Colo de Almirón, porque ahí así, que recién en la segunda rueda ha metido un sprint final de varios puntos, pero que a lo largo del torneo, en la fotografía más amplia, más macro, no ha sido puntero, solamente la U. Y está ahí la U, no quiero meter presión a nadie, pero está ahí el equipo de Álvarez. O sea, ya depende Colo-Colo de sí mismo todavía. Sí. Eso ya es un dato a la causa que antes no estaba. Sí. Vamos a editar esta parte dependiendo de cómo salga el partido del domingo que juega Colo-Colo con Huachipato. Ahí va a morir un GC, ahí bajito Colo-Colo. Ganó, empató, perdió para y un que combo, no quede, al panelista. para que no quede tan desactualizado, pero sí, la U este año, increíblemente, la U ha perdido 3 partidos en este año. O sea, no, es un equipo que ha tenido un andar muy seguro en la parte alta, pero que claro, ya no depende de ellos. O sea, es un equipo que ya empató mucho, lamentablemente, partidos clave que a mí siempre ha sido una muestra bien clara que el empate en el fútbol es un resultado muy sobrevalorado. De repente esos empates, dividirlos en victorias y derrotas te permite sumar más puntos. O sea, totalmente. Po. Y bueno, en los empates en la segunda rueda afectaron mucho a la U. Después se levantaron, el equipo volvió como a la senda que traía. Claro. Pero el hecho de no depender de ti mismo igual juega. O sea, más allá de los conceptos futbolísticos, de que el equipo está sólido dentro de todo, bueno, contra la Calera lo vieron mucho mejor de lo que yo lo vi. A mí tampoco me pareció una tromba. Claro. O sea, sentí que varios remates fueron al cuerpo del arquero, pero dentro de todo dominó al rival. Un rival que pelea por el descenso, que está en la parte baja de la tabla, sí, pero dominó. En fin. Sí me pongo a pensar si los planteles tendrán esa idea en su cabeza. Oye, hemos liderado 18 fechas, podemos ser punteros 20 y no ganar, porque igual es una presión súper terrible. Que por ejemplo es lo que le pasó, esto ya saliéndose de Chile, al Arsenal, pues, en la temporada pasada, que creo que el equipo de Mikel Arteta en la temporada 23-24 lideró como en, no sé, pues son 36 fechas en Inglaterra, ¿no? 38 en la Premier League, en la Liga Europea de 20 equipos. Creo que lideró como en 20 y tantas, así como que nunca antes en la Liga Inglesa un equipo lideró tanto el torneo para después no ser campeón porque lo sobrepasó una estadística el City. Le cae como anillo al dedo al Arsenal. Sí, es la estadística más Arsenal que hemos soltado probablemente en la Recoleta. Y la última, que este podría ser parte de la primera o de dejarse pasar por una remontada, pero yo creo que merece un análisis aparte. A ver. No cuidarse en el COVID. Mira, me acordé de inmediato a Marco Volado sacando torta del suelo, del piso, del camarín. Ay. Una cuestión que sin COVID yo no haría, él la hizo con coronavirus. Sí, Colo-Colo el 2021 con Gustavo Quinteros. Una situación muy similar a la del 2010 con Caña, porque le ganó a Católica a falta de 5 fechas del término del torneo y le sacó 5 puntos de ventaja. También tú te mirás y tarea lista, es ganar un par de partidos más y ya estamos encaminándonos al campeonato, pero yo creo que decir pésimo, los que ya acá en el guión, yo creo que no es pésimo el manejo del plantel en el COVID, fue horroroso. Me quedo corto con pésimo. Sí, no, ese equipo de Colo-Colo de verdad que
Ya. Yo en algún momento pensé que salían a chupar fierros de las micros, así como que... Bueno, después de que pasó todo lo que pasó, se viralizaban por las imágenes de tomando mate de la misma bombilla. Tengo entendido también que tampoco se respetaban mucho los protocolos de distanciamiento en el gimnasio, en el sauna del equipo, y todo eso te da como resultado que Colo-Colo tuvo que jugar 2 partidos en ese año, no con equipo B, sino que derechamente con juveniles por los contactos estrechos. Me acuerdo de ese contra Audax italiano. Sí, ¿te acuerdas de eso? En Rancagua. En Rancagua. Que me acuerdo que jugó Felipe Yáñez, apareció Damián Pizarro en ese partido. Danilo Díaz. Sí, un petizo. Estaba Julio Fierro al arco. Jugó ese partido, recuerdo, Jorge Araya. Sí. Que estaba en el plantel profesional. Pero nunca fue considerado por Quintero. Y precisamente por eso no estaba dentro de los casos estrechos del COVID. No, un equipo que de verdad se despilfarró la opción de ser campeón solamente porque no tomaste conciencia del momento histórico que estabas viviendo ni siquiera como equipo, como fútbol chileno, sino que como sociedad. O sea, había que cuidarse más en ese entonces. Totalmente. Y... parece que ha pasado una eternidad desde entonces. Sí, fue hace ya, vamos, para los 4 años. Ya, sí, es notable. Es notable. Sí, pues Colo-Colo perdió esos 2 partidos contra Ñublense en Chillán, que fue un 5-1 y después contra Audax. Sí. ¿Y cuánta fue la ventaja que le sacó la Católica a Colo-Colo por ese título? 6 puntos. Imagínate, ahí los 2 partidos. Sí, tenía esos 2 partidos donde lamentablemente el equipo de Quintero no se cuidó del todo. Por suerte ese equipo se pudo redimir un año después. Fue campeón en el 2022 y logró demostrar en cancha que eran el mejor equipo. Dentro de ese Colo-Colo de Quintero, entre el 2021 y el 2022 jugó bastante bien. Yo también considero que perdió ese título por factores más extrafutbolísticos que por otra cosa. ¿Y sabéis qué otra cosa no hemos considerado para tener este análisis de ese título que perdió Colo-Colo? Que la Católica cambió su entrenador en la mitad de temporada. Estaba Poyet al inicio, que clasificó a octavos de final de la Libertadores, y después se va y llega Paulucci. Y ganan ese título con Paulucci. Y que después lo ratifican y pasa. Sí, la Católica pagó caro el jugársela con ratificar a un interino. Pues, si los interinos, por eso son interinos, por algo están ahí de emergencia. Se la jugaron por ratificarlo y después... Había sido un interino que ganó 12 de 13 partidos. Claro. Sí, era... Pero no deja de ser un interino, ese es el tema. Es el tema. Bueno, y desde entonces podríamos venir viendo el descalabro de la Católica en los mercados de pase, en la gestión deportiva, ese tipo de decisiones media inentendibles. Sí, pues ahí y Paulucci, que su carrera, a pesar de que tiene un título de primera división, nunca terminó de despegar. Ahora se fue a Perú, si no me equivoco, ¿no? Estaba ahí en negociaciones con Perú. Sí, en un equipo de la liga... ¿De la primera división? Sí, pues de la primera división. Porque estuvo en el ascenso de España, como en una liga regional, estuvo también en un equipo de México, en el Celaya, donde salió con polémica por un comportamiento violento de uno de sus jugadores, una denuncia. Una carrera bastante errática del calvo estratega. Sí, porque aparte había sido gerente deportivo de Huachipato antes de llegar a Católica, no sé. Pero bueno, sí, pues ahí ese título todo eso perdió Colo-Colo. Tuvo la Católica y aún así fue campeona. Justamente. ¿Algún otro recuerdo, Jorge, que se te venga a la mente de un título penca? Porque esto da para mucho. Da para mucho la forma en que un equipo puede perder un campeonato. Sí, yo creo que estas son las peores. Creo que la que más me dolería es esa de liderar tanto y que celebre otro. Sí, eso sobre todo si llegáis a la recta final, la punta. Eso ya es... Sí, es lamentable porque puede ser que lideraste, tuviste un inicio, por ejemplo, no sé, pues Coquimbo. Coquimbo este año tampoco, no es que fue puntero, pero estuvo ahí en el podio durante mucho rato, pero allá comenzando la segunda rueda, ya sin Cabral empezaste a ver, no, este equipo no le va a dar, y quedó demostrado que no le dio, y se bajó de esa pelea a tal punto de que ahora ni siquiera está clasificando a Copas Internacionales. Sí, pues. Pero claro, 11 partidos sin ganar ya. Entonces yo creo que están fuera. Sí, y ya lo de liderar tanto tiempo Pero no, yo me quedo con la de perder de local. Perder de local. Sí, yo creo que esa es la peor. Y que se pueden mezclar. Sí. Imagínate, se mezclan eso de que lideráis todo el torneo y perdís de local el título. De ahí metís 2 en una y ahí yo creo que esa está terrible. Sí. Pero perder con el clásico rival. No, también. No, sí, es que en realidad son todas terribles. Sí, son todas durísimas. Durísimas. Pero es que, claro, yo soy de los que cree, por ejemplo, que en Copa Libertadores prefiero definir el partido de vuelta allá, no en mi casa. Por lo mismo, porque creo que esa derrota con tu gente en tu estadio duele mucho. Son golpes duros, son golpes bastante duros. Bueno, le pasó a Colo-Colo ahora en esta Copa Libertadores, porque que ya fue como ya empatamos acá.
vamos a Buenos Aires a tratar de hacer nuestro juego y ya, perdiste contra River, que era lo que se podía esperar. Y se dio la impresión de una derrota presentación digna. Claro, pero perder acá, sí, en la vuelta, que ver al rival ganando. Seguramente celebrando. Sí, es lamentable. Sí. Habrá que ver qué equipo, si es Colo-Colo. ¿Qué historia contamos? Si es la U, qué historia contamos en noviembre a partir de la definición de este torneo. Está la U arriba, ha liderado durante casi todo el año, pero también yo creo que para Colo-Colo sería bastante amargo nadar tanto para al final morir al borde de la playa, como se hizo, que es lo que ha hecho Colo-Colo este año, o sea, un sprint final notable, pero que en una de esas no te alcanza. Exactamente. También puede ser, así que... No hay que dar por hecho que tiene los partidos pendientes ya ganados, porque tiene la dificultad de jugadores en la selección, etcétera. Así que... El DT está suspendido, claro. Es un escenario complejo, así que no está nada definido. Y habrá que ver pues, qué equipo se termina tomando ese amargo sabor de la derrota, del subcampeonato, que como dices tú, el primero de los perdedores. Lo dijo Ayrton Senna. Que del segundo no se acuerda nadie también, como dijo el doctor Carlos Vilardo, pero que dentro de todo es un sitio bastante respetable. Igual privilegiado, obvio, o sea, le ganaste a muchos. Ser subcampeón es un logro que también tiene que tener su sitio bien ganado. Sí, totalmente. Es bastante digno. Así que nada, muchachos. Patricio Chahue, don Jorge Rubio, los invitamos a suscribirse, a armar debate, a comentar y a ser parte de esta comunidad de Red Gol. Comenten algún título que se les fue, que les dolió más que otro, alguna forma también de perder un campeonato que sea más amarga que otro. Déjenlo acá en sus comentarios. De ahí con Deportes Concepción en la segunda división. También, también ahí hay una ahí. pelea también bien buena. Bueno, lo que le pasó a Wander el año pasado en la B, claro. que pudo ser campeón, pero fue campeón Cobreloa, y Wander ni siquiera se quedó con el ascenso después. Sí, no. Terrible. Hay muchas formas lamentables. También. Sí. Esa es terrible. Hay muchas formas lamentables de quedarse sin pan de pedazos, así que nada, muchachos, los dejamos hasta acá y nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao, chao.